como todos los jueves, estaremos presentando esta solución de Adobe con un caso específico. El detalle, cuando vemos al programa desde un punto de vista del diseñador gráfico y queremos incursionar entonces en el mundo de 3D. Me incluyo en ese caso, ya que pues en la experiencia, nosotros, en mi caso, pues diseñador gráfico de 2D, pues entonces incursiona en el área de 3D. ¿Y cómo puedo aprovechar y evolucionar mi destreza, pero ya desde una óptica con un objeto 3D? Pues bien, en este caso presento a nuestra empresa, Comunicación Visual Training Center o CVT Center. Ofrecemos soluciones creativas para mejorar la innovación de empresas o personas. Somos Adobe Platinum Reseller, como lo que vendría a ser una empresa dedicada a la venta del software y dar pues todo lo que son los óptimos servicios tanto en la preventa y la postventa. También somos centro de entrenamiento autorizado por Adobe, así que van a tener ese respaldo entre lo que son los cursos oficiales, como también las certificaciones que estamos ofreciendo para cada uno de los programas, ya sea a nivel profesional o ya terminar siendo especialistas en el área del diseño con los programas de Adobe. No olvidemos también que también somos partners de Microsoft. En este caso, pues también, si necesitan, en el caso de algún licenciamiento de Microsoft, con gusto nosotros podemos ofrecerles la solución y el servicio como tal. Pues bien, los mundos del diseño 2D y 3D ya están convergiendo. Antes era como que algo que se veía que aquella persona que era 2D y aquella persona que era 3D era 3D. No, ya en este caso podemos entender que estos dos mundos están uniéndose, se están llevando de la mano uno al otro y sin miedo, porque poco a poco los programas tratan de mantener una interfase gráfica, en algunos casos similar, algunas herramientas que nos hagan ya un poco más clic, entonces de entender ese proceso de cómo lograr la expectativa de lo que se quiere. Entonces ahí en ese caso es súper importante entender que la practicidad de tener la familiaridad de un programa como Illustrator, como Photoshop, en este caso que son dos pilares, o igual que a InDesign, tres programas pioneros a la relación de manejar objetos 2D, pues ahora entonces vemos que hay herramientas que empiezan a ser familiarizadas en los productos 3D, que en este caso vamos a hablar. ¿Sí? Las herramientas de precisión para una poderosa creación de activos 3D definitivamente la vamos a encontrar. Y para ello, entonces quiero hablarle de la colección de Adobe Substance 3D. Un plan de suscripción que es independiente al plan creativo que comúnmente podemos conocer. Y ahí en ese caso vamos a tener varias aplicaciones que nos van a ayudar a generar un gran trabajo, ya sea desde el área de modelado con Substance 3D Modeler, ya sea también ya luego con Substance 3D Sampler, Designer, Painter, Stager y Assets. Fíjense que todos estos componentes suman entonces esta colección que se puede adquirir de manera separada dentro de nuestros paquetes, dentro de lo que es el contrato que se mantenga de suscripción, ya sea a manera particular o de alguna empresa, que puedan entonces elegir tener a mano estas herramientas. Hoy trabajaremos entonces con distintas opciones o distintas aplicaciones, pero específicamente trabajaremos con Substance 3D Stager, que es una aplicación para hacer la composición. Muchas veces se dice que es como el estudio fotográfico, como cuando tú preparas el set
de un estudio fotográfico para que la persona pueda llegar y tener la capacidad de colocar la iluminación, tanto para cada objeto, para la luz de ambiente, a la relación del fondo, todas estas logros que se pueden hacer en un estudio real, pero ya virtualizado. Y obviamente es el producto que me va a dar la salida, es decir, que me va a poder apoyar en la exportación de crear entonces un render ya de manera fotorrealista. O sea, que se vea como si de verdad el producto existiese. Muy acertada esta solución cuando necesitamos entonces crear esa composición ya final y presentarle el mock-up al cliente de cómo se va a ver nuestro producto. Ahorros superiores, porque ya no vamos a tener que hacer un dummy, mandar a hacer un objeto o quizás invertir en hacer una caja o hacer algún producto para poder tener esa presentación de cómo se va a ver al final para poder llegar luego a la producción después de una aprobación de este escenario. Entonces, eso es lo que vamos a ver con Substance 3D Stager. También vamos a tocar un poquito a lo que es Painter, Substance 3D Painter. Definitivamente es el líder. Casi que en un 100% puedo decir que todos los que yo he conocido, todas las personas que he conocido en el mercado adoran a Substance Painter en el área de manejo de objetos 3D para poder hacerle alguna textura, alguna aplicación, algún detalle que haga que se vea más apetecible el producto en el mercado. Entonces ahí en ese caso vamos entonces a ver un poquito el comportamiento de él dentro de lo que es una demo que vamos a presentar más adelante. También vamos a ver ese producto que poco se ha entendido, pero quiero que en este webinar ustedes tengan el alcance de entender el momento donde ustedes pueden tales de alta gama o luces de unas excelentes librerías que se adquiere de Substance 3D Assets. Entonces ahí en ese caso pues me gustaría que conocieran un poquito de ello. Y no tanto, también vamos a ver cómo Adobe Stock en su librería también nos va a ofrecer modelos 3D, luces y materiales libres de derechos. Y en algunos casos, ya sea por suscripción, que tengamos esos libres de derechos, o en algunos casos que los tengamos de manera gratuita para poder trabajar en nuestro proyecto. Pues entonces, sin más que hablar en el momento, vamos a proceder entonces a lo que es esta demo. Típico, uno empieza con un pequeño boceto. En este pequeño boceto, ustedes pueden notar cómo está ya esta idea inicial. Esto agarré y desde mi celular en fresco empecé a hacer como unas pequeñas líneas de lo que yo quería lograr. Una actividad de hacer un diseño con un fin que es el Día del Padre. ¿Okay? Ciertos materiales, ciertas condiciones. Estoy trabajando de una manera gráfica, 2D, a lo que más o menos mi concepto, mi cabeza ya me indica dónde quiero reflejar mi trabajo, ¿verdad? Y para ello, entonces, he logrado este resultado. Ok, perfecto. Si ya luego entonces en el mismo Photoshop empiezo a tener los materiales, puedo empezar a buscar, digamos que acá en biblioteca, si tengo la suscripción de Adobe Stock, muy bien, puedo empezar a buscar, por ejemplo, distintos materiales que los puedo ir arrastrando
Fíjense que ya viene con su marca de agua, para poder entonces ya empezar a tener como una idea. Si no, si ya no lo quiero con la marca de agua y realmente lo voy a usar, pues sé que puedo desde acá, desde la biblioteca, puedo darle aquí al carrito de compras, ¿no? Y ya puedo licenciar la imagen y automáticamente se le quitaría la marca de agua, confirmando ese hecho. Ya de una vez se endosa el trabajo de lo que tengo acá en mi material, ¿verdad? Y ya de esa forma, entonces se le quita la marca de agua y tengo la imagen en total calidad. En el mismo ámbito del trabajo, pues tendría que ver que todo tiene un fondo blanco, pues quizás hasta sombras que ya vienen detalladas. Si bien es cierto, puedo irme acá en hacer trabajos rápidos, como hacer selecciones automáticas, ¿verdad? Por ejemplo, con Select Subject. Nada es perfecto, pues sabemos que se pueden ver involucradas por el efecto de la razón de brillo, más que todo en la parte de los objetos metálicos. El subject tiene sus detalles, pero pues puedo entonces lograr hacer una máscara, luego entonces decir, ah, bueno, tengo aquí este detalle y puedo tomar mi herramienta del pincel, ¿verdad? Y puedo entonces recuperar la información por un archivo no destructible a este momento del detalle del martillo. Perfecto. Pero luego entonces para que se vea este martillo un poco involucrado con lo que es el fondo, entonces, bueno, tendríamos que agregar una sombra, ¿verdad? Y entonces, sí, definitivamente, pues puedo llegar. La sombra, típico, la clásica dentro de Photoshop, es una sombra propia sobre el objeto. Es como quien dice una silueta. Si bien es cierto, pues muchos diseñadores ya saben que esto es una vía, es una alternativa, más no es una solución inmediata. Pues entonces ya sabría que esta es la sombra que le estoy dando al martillo que va a involucrarse dentro del diseño, pero luego entonces tengo este otro objeto que tiene una sombra, también tendría que aplicar y hacer parecido, el método parecido que acabo de realizar con el martillo para que entonces se aplique la sombra. Luego tengo un tema con la textura que tengo de fondo, porque por mucho que yo haya elegido una textura con bastante definición, pues todavía no me está dando la calidad y puedo tener una disparidad con la calidad de la textura que tengo de fondo versus el martillo que tiene una mayor calidad. Entonces porque tiene mayor resolución o mejor definición. Entonces empiezo a tener esos pequeños problemas gráficos que son usuales. Es lo normal. ¿Ok? Nada es imposible, todo se puede realizar, todo se puede resolver, seguro lo hemos hecho, hemos rendido horas para entonces lograr este pequeño boceto según las necesidades. Pero esta vez entonces quiero mostrarles el otro lado de la moneda, de que esto también se puede resolver en un programa 3D. Si ya yo tengo la idea básica de un boceto y de cómo yo quiero las cosas, pues yo voy a tener un mejor detalle. Y para eso, entonces, fíjense que voy a empezar mi trabajo con Substance Steiger. Disculpo de nuevamente. Voy a empezar aquí desde cero con mi archivo. Como les he estado diciendo, estoy cambiando a Substance 3D Steiger. ¿Ok? Aquí entonces ya tengo el archivo un poco preparado, es decir, ya he importado estos objetos. Estos objetos, ¿cómo los he importado? Bueno, cuando tú estás ubicando un objeto 3D, puede ser que lo hayas modelado porque tienes experiencia trabajando en un programa de 3D y puedes simplemente traerte
este objeto como un OBJ dentro de Substance 3D Stager. Si no tienes conocimientos de 3D, tú puedes ver que acá tú tienes el inventario de arranque, como tú inicias. Y tú puedes ver que puedes traerte modelos de objetos, de formas ya básicas, a texto, si tú quieres, o puedes empezar a buscar modelos, ¿no? Y entonces ya yo empiezo, y ya esto trae como una librería por defecto de distintos modelos que uno necesite. Pero sí, tiene modelos, pero no estoy, yo necesito modelos que están orientados a hacer herramientas. Entonces, aquí en este caso viene la clave. Fíjense que me voy, un momento, acá a Substance, tengo la librería, ¿verdad? El 3D Assets y la librería de la comunidad. La librería de la comunidad es una librería que es totalmente abierta para el público. O sea, tienen capacidad de buscar aquí todos los materiales que ustedes tengan y son personas, diseñadores 3D, que han creado materiales para que uno pueda buscar de todos los tipos que uno necesite. ¿Ok? Porque de manera colaborativa existe una comunidad que desarrolla objetos, otros no de tanto, pero pueden funcionar para el proyecto que se vaya necesitando. Entonces, aquí en este caso, yo puedo ir buscando el material que uno esté necesitando. Como también por la relación de pago que uno tiene sobre la suscripción, uno tiene una cantidad de créditos mensuales para poder descargar ya materiales con nombres y apellidos. Es decir, aquí ustedes pueden ver más de 18,000 recursos activos entre lo que son materiales, modelos y luces para empezar a descargarlos. Y estos sí ya son de un acabado totalmente profesional. O sea, ya tienen un proceso de curaduría dentro de Adobe para poder entonces emprender la relación de trabajo, de asociarse con una persona que haya desarrollado el objeto, ¿verdad? Y que entonces ya tenga unas excelentes características para poder entonces trabajarlo dentro de nuestro proyecto. Yo no dudo que yo pueda tener esas capacidades, pero también puedo entender que me ahorraría mucho tiempo si el objeto ya está hecho, poderlo tomar de una de estas librerías. Puedo buscar un material 3D es dentro de Adobe Stock. También yo tengo la opción de ubicar un objeto 3D, ya sea de la índole que uno necesite, y voy a encontrar recursos que van a ser gratuitos, como hay otros que van a ser ya pagados por la suscripción que uno mantenga o el modelo de obtención de créditos que uno tenga para poder adquirir algún activo de Adobe Stock. Entonces yo puedo buscar algún modelo que yo necesite dentro de esta biblioteca y aquí en muchos de los casos los voy a encontrar como premium. Ya obviamente acá debo tener una suscripción para unos créditos válidos para poder descargar ese material y poderlo luego usar dentro de mi proyecto. ¿Ok? Una gran ventaja porque también Adobe Stock incursiona en esa parte. Entonces tengo ya 3 vías para poder tener acceso al material que uno vaya necesitando. Estos materiales que tengo acá, todos los he terminado de descargar entre Adobe Stock y la comunidad. Incorporados dentro de mi proyecto, o sea, yo simplemente puedo importarlos como el modelo 3D
que yo vaya necesitando. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que necesito un material recientemente descargué, por ejemplo, este que es una lata de pintura, ¿verdad? Empiezo a cargar la información y ya lo tengo acá presente. Bueno, ya empiezo a trabajar su razón de su escala al tamaño que yo lo vaya necesitando. Y ahí entonces voy teniendo mi objeto para poderlo referir dentro de mi composición. Tengo también la oportunidad de poder ver de distintos ángulos la composición que voy a hacer. Ahorita tengo una cámara con una vista donde yo pudiese plantear una composición de mis objetos de esta manera. Pero si quiero hacerlo como el afiche que hace rato intenté en Photoshop, entonces debo entender que necesito por lo menos una cámara que me dé la vista desde arriba. ¿Okay? Cámaras, ¿verdad? Según la vista que yo haya logrado acá cuando vaya a orbitar dentro de mi escenario. ¿Ok? Si presiono aquí, con esta pequeña herramienta de la órbita, yo puedo entonces anclar ya una vista para tenerla totalmente desde arriba. Luego puedo poner acá el porcentaje o simplemente pues un acercamiento que yo haga con el ratón o con mi trackpad o lo que sea, o con mi tableta o mi lápiz digital y pueda tener entonces el acercamiento y el encuadre. Cuando ya lo tengo, pues simplemente puedo añadir mi cámara. Al añadir mi cámara, ya yo sé que es mi cámara número 3, ¿verdad? Acá si quiero le puedo colocar cámara vista superior. Tengo una cámara que me enfoca ese detalle. ¿Ok? Y voy al viewport para poder tener una visión de todos mis objetos. Puedo lograr que uno de ellos ya se empiece a involucrar dentro de mi escenario. Por ejemplo, tomo acá el destornillador, desarmador, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Y aquí yo puedo ver que aparecen estas pequeñas flechitas y pequeños circulitos en los cuales yo puedo hacer que este destornillador pues entonces adquiera una rotación, una distancia en X, en Z y en Y. Como también puedo ver que este señor me va a dar la ventaja de estar sobre la superficie. Pero ubicar a este señor en la superficie puede ser un caso bien curioso. Y miren el detalle. Puedo agarrar este objeto e inmediatamente yo he activado una opción que es la colisión, así que lo hice por teclado, que es la letra C. Y acá en este caso la colisión lo que me va a permitir es que el objeto cuando yo lo aproxime al plano que ya he realizado gracias a que tengo una forma básica que es un plano que pude lograr en este momento para poder hacer como quien dice mi lienzo, mi canvas para poder representar la composición. Entonces ya aquí en este caso puedo ver que perfectamente mi objeto va adquiriendo ese contacto y entiende que no va a traspasarlo. Si yo desactivo esta opción, pues obviamente lo que voy a obtener es que mi objeto ya se pierde o queda colisionado contra el otro objeto. Y no es lo justo, porque no es lo que yo quiero. Entonces, vuelvo a sacarlo, vuelvo a activar la opción de colisión. Y cuando entonces este objeto llega y hace contacto con la superficie, ¿verdad? Entonces, fíjense que el objeto automáticamente ya entiende que él no va a traspasar a la superficie. Él más bien ya no hace colisión y entiende
esa es su posición y su ubicación en la superficie. ¿Se entiende? Posteriormente, puedo ir acercando otros objetos, digamos que voy a ir poco a poco agregando cada uno de ellos, vamos a ubicarlos dentro del área. Vamos a hacer con este bote que está por aquí. Este bote también vamos a activarle la colisión, ¿verdad? Para que entonces se entienda que él va a llegar sobre la superficie, ¿ok? Acá tengo esta prensa que también puedo llegar y colocarla acá a un lado. Vamos a activar la colisión de la misma manera. También la colisión se puede activar aquí directamente sobre el objeto. ¿Okay? Ahí está, ya cayó. Vamos a ponerlo por acá. Perfecto. ¿Ok? Aquí ya vamos viendo cómo cada uno de estos objetos se va integrando. Ahora, ya que tengo la visibilidad de que todos están en el plano, ahora voy a representar mi afiche buscando el sugerido de cómo el diseñador en Photoshop me estaba presentando la idea, ¿se acuerdan? Que la idea es más o menos esto, ¿verdad? Basado en esto, quiero algo similar. Entonces, bueno, ya empezamos a buscar esas similitudes y esa forma de poder trabajar a cada uno de los elementos para poderlo rotar en el espacio y definitivamente ir llevándolos a cada uno. Entonces, cambiarlos de nuevo en el viewport. Que caiga de un lado. Activar la colisión. Y este señor, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a bajarlo. Fíjense que las direccionales que me indican la ubicación y posición, ellas van acorde al elemento, pero también puedo resetearlo, como quien dice, si yo quiero tenerlo ya a una relación coherente con el espacio donde estoy trabajando y no a la relación del objeto mismo en su rotación que le he dado. Quizás esto puede ayudar en muchos momentos para darle una mejor precisión o ubicación de el objeto en el espacio. Entonces, eso ayuda bastante para poder comprender a veces que estos puntos de control no ayuden al 100% para entender cómo se va logrando la ubicación de cada uno de estos objetos. Entonces ya luego puedo irme acá nuevamente a la cámara, ¿verdad? Según la vista que haya grabado. Voy a hacerle un acercamiento. Y entonces ahí vamos viendo cómo cada uno de ellos está tomando estas opciones. Otro detalle que se plantea en muchos de los casos es ya cuando el material está en gris. Claro, está en gris para que uno pueda entonces darle un color, una definición. Acá nosotros podemos ver cómo el objeto, ya sea definido por sus características, acá en el caso de del drill, podemos descomponer por su grupo y entonces ver cómo está construido por partes el objeto y podemos ir seleccionando detalle a detalle. Entonces, por ejemplo, acá puedo hacer un fit del mismo objeto. Puedo tener acá un pequeño detalle del mismo. Y de esta forma puedo ver los materiales que se componen a este señor. Y digamos que a él quisiera
un color, ¿no? Y entonces yo puedo irme aquí en los materiales, ¿verdad? Y en los materiales puedo elegir un material ya sea plástico, fíjense que lo pueden organizar ya sea por pequeños iconos o un listado, ¿ok? Y entonces de esa manera puedo ver cómo puedo lograr que él tenga una superficie de un patrón plástico, por ejemplo, que esté en la superficie de él como tal. O puedo llegar y en las transformaciones o en el objeto como tal, en el cuerpo, puedo ver aquí el material, puedo ver entonces lo que acabo de aplicar, puedo borrarlo también, inclusive, como también puedo llegar y decir que este material ya tiene una base de color gris, pero a lo mejor necesito que él tenga una relación ya amarilla. Y ya ahí entonces estoy cambiando todo lo que es el cuerpo de este objeto como tal. ¿Okay? Entonces aquí la ventaja también es que puedo inclusive utilizar una imagen. Entonces, al utilizar una imagen puedo agregarle como tal todo un mapping completo, o sea, toda una imagen completa al objeto para que pues tenga una representación gráfica, digamos una imagen que se haya hecho en Illustrator, una imagen que se haya hecho en Photoshop. Entonces, luego acá así como tengo esto de los objetos y haber agregado algún material sobre un momento en la superficie, pues entonces ya poco a poco los voy, bueno, de una vez arrastrando y simplemente esperando a que se resalte la zona donde se va a ver aplicado para soltarlo y que se vea el detalle. ¿Ves? Súper sencillo. Entonces, ya teniendo aquí ese momento, entonces ya puedo ver cómo mi objeto empieza a tomar una vida, empieza a tener un color. ¿Okay? El tiempo, fíjense que he trabajado un pequeño avance. Ya, ya le di color al desarmador, al drill, igual que al desarmador, al destornillador. Vamos a abrirlo acá. ¿Okay? Entonces, cada una de las piezas va teniendo su color y su momento. También tengo Substance Painter. Aquí abrí la lata de pintura. Simplemente uno abre un archivo nuevo y seleccionas el objeto como tal. ¿Sí? Luego entonces le des las características y lo puedas abrir. Como cualquier programa de diseño vamos a tener capas, vamos a tener layers. Y acá en los layers yo puedo ir añadiendo capas de relleno, máscara, una selección, un efecto que se le pueda añadir al objeto, ¿verdad? O sea, tengo casi lo que nosotros pudiésemos definir que es de costumbre en cualquier programa de diseño. Entonces, fíjense que aquí ya le añadí el relleno. Puedo elegir aquí una textura de las que ya vienen por defecto, por ejemplo, algo rústico, y entonces porque necesito que la lata se vea como algo oxidada, o no, ¿sabes qué? No quería que fuese a la propia lata entera, quisiera que fuese a los lados, y resulta que aquí en la lista de este inventario tengo los anillos, o sea, el asa de la lata, y tengo los soportes. Entonces yo pudiese agarrar y decirle que quiero la textura aplicada a ellos. ¿Ok? A lata. ¿Por qué? Porque la lata le voy a agregar otra textura o le voy a agregar otro material que vaya necesitando o un preset. Entonces yo quiero que él sea, o los anillos sean de aluminio. Me cambio aquí a la lata y aquí en el preset digo que con esta otra textura
que se va creando ya de una vez sobre los parámetros que ya están definidos. Inclusive puedo agarrar y hacer una máscara. Y en la máscara puedo tener aquí mi herramienta del pincel y puedo entonces, ya sea bien pintando sobre estas pequeñas referencias que son las partes de la imagen o pintando sobre la máscara, para entonces empezar a quitar esta textura sobre la que está por detrás y poder entonces ver ese efecto que se me va dando entre uno y otro. Entonces eso pudiese ser como una alternativa de poder lograr mejores resultados en el acabado de mi trabajo. Como Photoshop, puedo llegar y aumentar el tamaño de mi pincel, el flujo, el espaciado, si quiero que quede más disperso, sobre esta superficie que estoy ahorita enmascarando para que se vea poco a poco el detalle de que ya como quien dice, quitando este color azul para que me quede el color base que está posteriormente acá, que es gris. Empezando a ver que ese resultado lo puedo ir moviendo en esta circunstancia. Entonces, ya cuando tengo a la lata, pues ya lista, puedo llegar y enviar esto a Substance 3D Stager. Cuando llevo este material, me dice que lo va a importar, lo traigo, viene enorme, súper grande. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a escalarlo de tamaño para poderlo colocar dentro de mi área de trabajo. Le voy a decir que haga la colisión y como parte de mi composición. ¿Okay? Entonces ya voy teniendo esos resultados según la expectativa o lo deseado que se tenga. ¿Okay? Luego puedo seleccionar, por ejemplo, mi plano y le puedo decir que él tenga una superficie de metal. Fíjense que le arrastro para que ya tenga aquí el detalle. Y esta superficie pudiese tener comportamientos. Obviamente tiene un color base, pero si veo, tengo acá unos comportamientos distintos. Usualmente él me está diciendo que es como un metal pulido, pero puedo agarrar y decirle que sea como cobre o que sea como eh, magnesio y así sucesivamente, aluminio, titanio, zinc. Entonces ya yo puedo darle como esos parámetros, esos configuración que ya viene predeterminada para poderlo ajustar a lo que es mi trabajo. Hecho esto, ya puedo decir que he avanzado, todavía me faltan los tornillos, traérmelos, colocarles también que se vean más metalizados, menos metalizados, con más brillo, menos brillo. Todo eso se puede ir ajustando dentro del Stager, o sea, para poder mejorar esa calidad. Si quiero también la iluminación yo le puedo decir que quisiera una, una iluminación un poco más, por ejemplo, de estudio, ¿verdad? Entonces yo la puedo seleccionar y recuerde que me voy a mi herramienta de iluminación y empiezo a buscarle la vuelta. Claro, como la superficie es de metal, la supuesta lámpara que tengo arriba, pues ya empieza a hacer reflejo sobre esta superficie.
Entonces ya yo diría, bueno, le puedo bajar un poco la intensidad, si quiero que esto sea así, igual que la rotación, puedo hacerlo ya numéricamente y no manualmente, sino también puedo colorizar esa iluminación que se está dando para que exista en el ambiente. Si no me gustó, pues simplemente le doy a la papelera y la puedo eliminar, ¿verdad? O simplemente puedo reemplazarla por otra iluminación que ya esté ubicando y que me funcione. Obviamente muchas veces hay que experimentar para poder tener los juegos de luces más deseados. También es un poco de nociones, si tenemos ya una noción de fotografía, podemos entonces también hacer ese análisis de luces que puedan intervenir sobre este escenario y estos objetos que se están planteando. Lo bueno de que pueda tener esa característica y esa capacidad de hacer este trabajo es que los materiales, como les dije, los puedo involucrar y puedo ubicarlos ya sea en las librerías convencionales o el de la comunidad. Si yo coloco acá, por ejemplo, que quiero eh, unos ladrillos para acá, bricks, perfecto. Entonces fíjense que aquí ya tengo este material, puedo notar, pues ya se le da créditos a la persona que lo que desarrolló, me está indicando que esto puede ser totalmente usado dentro de Photoshop, Illustrator, ¿ok? También puedo ver que está aplicado para todo y es compatible con toda la colección de Substance, ¿verdad? Y puedo entonces descargarlo para poder trabajarlo. También tengo algo que es el Web Player. El Web Player es como un pequeño laboratorio donde puedo empezar a jugar con la forma de estos elementos. Y ya aquí en tiempo real puedo entonces trabajar un poco el material para ya sea darle una conversión o ya sea una característica. Claro, pero esto con la finalidad de generar un web player con un código donde yo ese código lo pueda copiar y luego pegar dentro de un ambiente 3D y él automáticamente, hasta por una clase de objeto, pudiese tomar el material. Fíjense que hasta allá vamos con esta finalidad. Si quiero contribuir con la comunidad, puedo subir, obviamente, este inventario y pues entonces estar de manera colaborativa. Si no, también pudiese buscarlo dentro de mis colecciones, ¿okay? A los cuales tengo acceso. Entonces, por ejemplo, quiero una textura de una calidad para un videojuego, para cine, de alta calidad o de arquitectura, pues aquí voy a encontrar todo lo que yo necesite a la relación de objetos y relación y materiales. Entonces, pueden tener acceso y eso es parte de lo que, como les dije, está incluido en el plan de suscripción. ¿Verdad? Y entonces ya teniendo acá un panorama un poco ya parecido a lo que es la necesidad, entonces ya uno tendría que irse a la opción del render. En el render, pues uno puede elegir el tipo de calidad, la resolución que uno necesite, el formato, si lo quieres en PCD, en PNG, y si el PCD lo quieres a 32 bits o a 16 bits. Obviamente, mientras más detalles quieras, un poco más lento el render puede ser de este proceso. Todo depende de cómo uno lo quiera ver. Si nos vamos entonces a un render, tendría el render. Me da la facilidad de tener el objeto con la calidad deseada a un 400% y bastante bien, bastante decente. Entonces, agarrar y en lo usual, trabajar con el diseño como lo esté planteando para
la necesidad que se tenga, ¿no? La ventaja de lo que me da, porque después de todo, si yo necesito tinto a este destornillador o a esta herramienta, ¿verdad? El programa 3D, desde una foto no puedo tener otro ángulo. Es como imágenes y cómo la conseguí. En cambio, bajo esta percepción, fíjense que ya puedo entonces decir que en mi composición puedo tener de una manera ilimitada la ubicación de los objetos y la forma de componer, porque yo decido cómo los voy a colocar o cómo voy a mejorarlos para adaptar aún más y perfeccionar mi diseño desde el boceto hasta el resultado final. Cosa que una imagen estática no me lo va a permitir, porque una imagen estática jamás yo voy a poder lograr cambiarle la dirección o el ángulo a la herramienta. Solo lo voy a hacer a través de un programa como Stagger para poder entonces llegar a este resultado. ¿Okay? Si era un detalle, aquí la iluminación yo la puedo ir cambiando para que sea a favor de mi necesidad, para que se vean mejor los objetos involucrados en mi composición. Cosa que lograrlo, pero me va a llevar un gran tiempo. O típico que el cliente dice, pero es que yo quiero que esta herramienta vaya del color de la empresa y no es amarillo, es rojo, es naranja, es rojo. Entonces, bueno, tengo que hacer cambios definitivamente, pero ya sé que van a ser sencillos porque simplemente elijo la superficie que tiene el control sobre ese momento o lo puedo seleccionar de manera directa para poder entonces hacer el cambio necesario sobre esa superficie. ¿Okay? Fíjense que se resalta de color azul ese momento. De hecho, yo puedo dejar presionado el ratón porque tengo como subselectores para entonces hacer ya selecciones ya precisas, si quiero que no sea una selección ya universal, sino quiero que sea una selección ya sea de movimiento de X y Y o un movimiento de rotación o un movimiento solo para escalar los objetos o simplemente para hacer selecciones de regiones, que por ejemplo eso puede ser muy útil porque a lo mejor me cuesta un poco seleccionar a cada una de las regiones que se encuentran dentro de este objeto para poder llegar al detalle del cambio de color. Por ejemplo, aquí ya a este tengo una textura que es el plástico duro, el hard plastic 7, pero a su vez yo le puedo cambiar el color porque él venía de un color distinto de esta librería y pues se lo di para que cambiara esa relación. O que yo quiera cambiar el detalle de las baterías, de dónde van las baterías o dónde está el propio desarmador y qué tipo de material quiero aplicarle para que se vea con más calidad. O quiero un zoom, o definitivamente la composición se va a basar en estas herramientas y necesito prácticamente lograr este detalle único. No quiero otro. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a poder lograr dentro de el programa de hacer una captura de ese momento específico para ese detalle. ¿Por qué? Porque son versiones para web, versiones horizontales, verticales de estos materiales y necesitamos entonces unas composiciones donde estén involucrados los objetos, solo que pues cada uno va teniendo la misma característica de color y de presentación, pero de ubicaciones distintas para poder entregar el mensaje de la pieza de comunicación. ¿Okay? Bien, no sé si hay alguna pregunta de parte del público. Si no, pues entonces ya estaría dando concluido este webinar y que pues entonces tengamos una experiencia vivida por cada uno de ustedes y que nos puedan contar
etiquétenos en las redes sociales para si están ya desarrollando proyectos con Substance Painter. Queremos conocer un poco nuestra comunidad en Instagram quizás o en Facebook, y que puedan compartir un poco la experiencia de cada uno de ustedes. Eh, Nos pueden etiquetar como CBT Center en Instagram o en Facebook como Comunicación Visual Panamá, para que entonces podamos conocer esos trabajos, esos desarrollos. El día de hoy espero que haya sido de su agrado la presentación y nos vemos entonces la próxima oportunidad. Hasta luego.